Muy buenos días, muchas gracias por la llamada y saludos a todos los oyentes. ¿Le parece positiva esta reforma? Yo creo que es un avance. Y si bien es cierto, no es el texto literal propuesto por el Ejecutivo, creo que recoge la esencia de lo que plantea el Ejecutivo en la medida que la propuesta original era impedir que las personas que tienen una sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso puedan postular a un cargo de elección popular. La idea ahí, ¿cuál era? Que no hay que esperar a que culmine el proceso penal, porque el proceso penal puede demorar. Una persona que tiene una sentencia de condena en primera instancia por delito doloso cuya pena sea mayor de 4 años no pueda postular. Esa era la propuesta del Ejecutivo. Lo que ha aprobado el Congreso es no establecer las penas si supera los 4 años, sino decir que en efecto las personas que tienen condena de primera instancia por delito doloso no podrán postular. Sin embargo, las condiciones serán fijadas por ley, o sea, el detalle será fijado por ley. Recoge la esencia. Hubiera sido ideal mantener el texto literal, pero el Congreso ha establecido esta remisión a la ley, que cuando se apruebe tendrá que elaborarse también una ley que detalle este contenido. Y él ha desagregado un supuesto que no estaba en la redacción original, no estaba en la propuesta inicial, que está destinada también a impedir que quienes acceden a la función pública por designación, un cargo de confianza, por ejemplo, también se vean impedidos de asumir ese cargo si es que tienen una condena. Es una modificación también positiva, ¿no? Sí, en efecto, es una adición a la propuesta del Ejecutivo que no altera la esencia, sino más bien que agrega un supuesto. No veo un inconveniente ahora, en ello. Pero esta modificación de la que nos está hablando, que los detalles se verán conforme a la ley, ¿en qué podría modificar en realidad? O sea, ¿en qué podría cambiar la esencia? ¿Podría cambiar la esencia? No debería cambiar la esencia porque la ventaja es que está en la Constitución. O sea, si está en la Constitución, como usted sabe perfectamente y los oyentes sin duda también, una ley no puede modificar una Constitución. El parámetro está establecido en la reforma y el parámetro es importante, es decir, una persona condenada en primera instancia, vale decir, no hay que esperar a que culmine el proceso. Una persona condenada en primera instancia por delito doloso no puede postular. Los detalles serán fijados en la ley. A nuestro juicio hubiera sido ideal que se plantee lo que formulaba el Ejecutivo, es decir, delitos dolosos con pena mayor a 4 años, con lo cual ya se sabe cuáles son. Sin embargo, la remisión con la mayoría del Congreso, la mayoría de la Comisión de Constitución ha optado por derivarlo a la ley, lo cual tampoco es un impedimento, ¿no? Y lo único que significa es que no bastará la reforma, sino que la reforma requiere una posterior regulación por el Congreso de la República a través de una ley, ¿no? Bueno, y esperemos que ahí no haya ninguna trampilla, ¿no? Sí, esperemos que sea así, pero como le digo, si no se modificaba la Constitución, no podía establecerse este impedimento, porque estamos hablando, reitero, de una persona condenada por delito doloso, pero en primera instancia. Todavía no es una sentencia firme. Entonces, si no estuviera en la Constitución, una ley no podría hacerlo, porque tranquilamente se podría alegar que esta es una violación de la presunción de inocencia. Claro. En la medida que es una ley. Sin embargo, como es una reforma de la Constitución, esta reforma plantea una restricción al derecho de participación en la vida política, básicamente porque se busca candidatos idóneos. O sea, la finalidad de esta propuesta es buscar candidatos idóneos. Y no es un candidato idóneo aquella persona que tiene una condena en primera instancia por delito doloso. Esa es la lógica que está detrás de esta propuesta: mejorar la representatividad en el Congreso a través de requisitos como el que se plantea en esta reforma constitucional, que ha sido aprobada ayer, pero que requerirá un desarrollo legal más adelante, ¿no? ¿Usted cree que vamos a continuar en esta línea, que van a seguir siendo aprobadas las reformas hasta tal vez llegar a la de inmunidad parlamentaria? Mire, yo espero que sí. En realidad, mire, la cuestión de confianza que implicaba, implicaba que el Congreso asuma que le dé el respaldo político a las propuestas del Ejecutivo. Nada indica que las propuestas sean aprobadas en todos los extremos tal cual. Lo que sí significa es que la esencia de las mismas debería mantenerse. Hasta ahora vemos que con esta propuesta aprobada el día de ayer se está manteniendo y esperemos que esto ocurra, ¿no? Sin duda habrá temas más debatibles
políticamente, porque jurídicamente el tema es muy claro de la inmunidad parlamentaria. Sin duda habrá temas debatibles, pero esperemos que el Congreso cumpla su palabra, porque como usted comprenderá, si el Congreso le dio el respaldo, o la mayoría del Congreso le dio el respaldo, eso significa que le dio la palabra al Ejecutivo de que iba a aprobar la esencia de sus propuestas. No puede ser que después el Congreso se desdiga. Usted recordará un aforismo antiguo que se decía en el Perú: la ley se acata, pero no se cumple. Eso no puede ocurrir. Ni tan antiguo, ¿no? Aquí se acata la cuestión de confianza y se debe aprobar, tal cual, en la medida que esa es la esencia de la cuestión de confianza. Si no, no tendría sentido haber formulado esta propuesta por parte del Ejecutivo, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Ha sido el constitucionalista Samuel Abad aclarándonos este tema de la reforma que se ha aprobado el día de ayer. Muchísimas gracias por este enlace. A usted, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos.